Hello, my name is Maria Sørdal and I am the writer and director of the Norwegian movie Hope. This is a very personal story, the most autobiographical project I've ever done. It's a story about what happens to you when you, in the midst of your life, get very little time left to live. It's a different kind of a love story. It's more about life and how we live our lives than about death. That said, and I don't want to give away too many spoilers, I want to give you, as an audience, the permission to laugh during this screening, despite some darker themes. I wish you a good journey, enjoy, and I wish I was there together with you. Ciao. ¿Qué me gustáis? ¿Listos? La resonancia revela un tumor de gran tamaño. Por Anya, para que vuelva en buena forma. Salud. Salud, mamá. Salud, mamá. Salud, mamá. Por mamá. Por mamá. No se puede curar. ¿Cuánto tiempo me queda? 3 meses. ¿Puede casarse antes de operarse? ¿Qué les decimos a los niños? Nada. No tienes por qué amarme, pero necesito saber que me ayudarás. No siempre es fácil ayudarte. ¿Van a operarte en la cabeza? Sí, puede ser. Vamos a casarnos. ¿Seguro que no es demasiado para ti? Es el mismo día que mi cumpleaños, solo tendrás que acordarte una vez. Hacía falta una sentencia de muerte para que abrieses los ojos y empezases a hacer las cosas bien. ¿Ya no quieres? Durante mis 3 décadas de trabajo, he conocido a pacientes que han sobrevivido a una metástasis cerebral. ¿Pero cuántos? Podrían contarse con una mano. Describes nuestra vida como un auténtico coñazo. No hemos vivido la misma vida. La vida no es perfecta. Hola, tenía cita en el dentista, pero tengo un cáncer terminal. Pueden borrarme de la lista.